Lisbeth Guzmán Gómez, Proyecto Integrador. Las partes en su libertad para celebrar contratos con las partes que consideran convenientes, de la misma forma son capaces de realizar este procedimiento a la inversa. Son completamente libres de disolver los vínculos obligacionales si así lo deciden y sin ningún impedimento legal que se lo prohíba. Como lo cita el Código Civil en su artículo 1626, es el cumplimiento efectivo de las obligaciones con el cual un deudor exige las obligaciones que posee con su deudor. El pago para que realmente exijan las obligaciones debe de ser ejecutado acorde al tenor de la obligación misma, ya que en cada prestación posee características distintas, lo cual hace que su pago eficiente adopte múltiples variantes. El pago lo debe realizar el deudor o cualquier persona que decida encargar para dicha tarea. El pago debe realizarse en primera medida cuando sea exigible, excepto en los eventos en los que se esté atada a alguna condición o plazo. La época específica para que el pago también esté determinada por el tipo de contrato. El pago para que efectivamente exija la obligación debe de ser completo, ajustándose a la obligación debida. Los contratos son acuerdos legales que se utilizan para validar transacciones inmobiliarias importantes en las que se incluyen derechos y obligaciones que siempre deben acatarse. Realizar cualquier tipo de transacción inmobiliaria como una compra, arrendamiento o traspaso de una propiedad requiere que las partes involucradas celebren un contrato en el que se describan todas las características de la transacción, las características del inmueble y la información personal tanto del vendedor como del comprador. En el caso específico de una venta inmobiliaria, un contrato de compraventa de un inmueble está conformado por cláusulas importantes que ayudan a que los derechos de un comprador y los derechos del vendedor se validen y den pie a un consejo que beneficie a ambos. Es derecho del comprador conocer toda la información de su futura propiedad para evitar problemas y malentendidos tras llegar a un acuerdo. Así que todas las características del inmueble deben estar de forma clara y precisa listadas. Todo derecho importante del comprador, que también funciona como derecho de vendedor, es que las cláusulas del contrato de compra-venta deben incluir el valor total de la propiedad, el precio que se va a pagar para adquirir y los montos mensuales del crédito en caso de contar con ese apoyo, conocer el monto de toda la deuda y estar de acuerdo con las obligaciones de las mensualidades. Es también la obligación del comprador realizar aportaciones necesarias en tiempo y forma para no incumplir en el contrato y caer en faltas que traen consecuencias financieras y personales, las multas y penalizaciones al no hacer el pago y las consecuencias legales y financieras de esto. Asimismo, este documento legal se debe incluir todos los impuestos a pagar y asignarse a la parte correspondiente del comprador, que deberá de pagar los impuestos como el ISAI, que es el impuesto sobre la adquisición del inmueble, mientras que el vendedor deberá declarar el ISR, que es el impuesto sobre la renta. Algunas personas, cuando contraen ciertas obligaciones con otras, suelen decir: yo soy una persona de palabra, persona honesta, cumple lo que prometo, tengo confianza, lo hago porque te conozco y te doy mi palabra. Pero al cabo de cierto tiempo todo esto se convierte en simples promesas, y ya sea de forma intencional o algún imprevisto o desconocimiento de las circunstancias de hecho ilegales, las personas no dan cumplimiento a lo que se obligaron, y es ahí cuando surgen los inconvenientes. Por eso la importancia de celebrar los contratos. En México las partes pueden manifestar su voluntad de celebrar un contrato de forma expresa, es decir, de forma verbal, escrita, medios electrónicos, ópticos o de cualquier tecnología, o por signos inequívocos, y en ciertos casos también pueden hacerlo de forma táctica mediante hechos o actos que permitan suponer esta voluntad, como son los convenios de trabajo, pagos entre empresas, hoteles, divorcios, los convenios internacionales, educativos o de colaboración.
En una situación real, solicitando los permisos correspondientes para el funcionamiento de un negocio, es indispensable contar con la aprobación del propietario del local o de la vivienda donde se tiene el negocio. Así se deberá de presentar una carta acomodato donde declare la ocupación del inmueble y con copia de la identificación tanto del titular como de la persona que ocupa el espacio, aunque sea familiar, amigo o conocido. Si bien es un contrato, no es un contrato, es un documento que respalda al área que otorga el permiso. Gracias.